Madre mía, esto sí que es un salseo fuerte. Parece que Demet Özdemir ha soltado la bomba sobre su matrimonio y, ojo, esto podría explicar muchas cosas sobre Can Yaman. Agárrense porque lo que se viene es gordo. ¿Se acuerdan de todo el rollo que se traían Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Esa pareja que parecía sacada de una novela turca? Pues parece que las cosas no eran tan perfectas como nos las pintaban. Y ahora Demet ha sido súper honesta. Ha confesado que su infelicidad en el matrimonio fue lo que, al parecer, impulsó a Can Yaman a tomar ciertas decisiones. A ver, seamos sinceros. Siempre nos pareció que Can Yaman estaba, ¿cómo decirlo? Un poco perdido últimamente, ¿verdad? Entre proyectos que no terminaban de despegar y una vida personal que parecía un torbellino, uno se preguntaba qué le pasaba. Pero si Demet Özdemir, la que estaba a su lado, dice que su propia infelicidad matrimonial fue un detonante para él, ¡buah! Eso le da un giro de 180 grados a todo. Lo que yo creo que está pasando es que Demet se dio cuenta de que no estaba contenta, y esa insatisfacción, en lugar de arreglarse, creó una tensión en la pareja que quizás Can sintió como una presión. Y cuando uno se siente presionado o infeliz en casa, a veces busca una vía de escape, ¿no? Y Can, con su carácter, pues ya sabemos cómo es. Muchos dirán que Can Yaman es un buscavidas, que solo piensa en él. Pero yo sospecho algo más profundo aquí. Si Demet, que es una mujer tan inteligente y centrada, habla de su infelicidad como causa, eso significa que era algo serio. No un capricho, sino algo que estaba afectando a ambos y sobre todo a ella, y eso a su vez afectó a Can. Piensen en esto, si tú no eres feliz en tu relación, es imposible que todo lo demás funcione bien. Tu energía baja, tu humor cambia, y eso se nota. Y si tu pareja es una persona sensible a eso, o quizás con sus propios problemas, podría ser el empujón que necesitaba para decir, hasta aquí hemos llegado, o necesito un cambio radical. ¿Y qué significa esto para Can Yaman? Pues que a lo mejor no es solo que sea impulsivo o que busque el foco. Quizás estaba lidiando con una situación personal complicada, una que Demet ha puesto sobre la mesa al confesar su propio malestar. Es una forma de decir, no fue solo cosa mía, fue algo que nos afectó a ambos y me llevó a mover ficha. Esto me hace pensar en lo difícil que es a veces mantener relaciones públicas. La gente ve la imagen perfecta, la pareja de ensueño, pero detrás hay personas reales con sus problemas, sus inseguridades y sí, sus infelicidades. Y cuando esas infelicidades se vuelven insostenibles, pues pasan estas cosas. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué va a pasar ahora con Can Yaman? Si su infelicidad matrimonial le impulsó a hacer ciertas cosas, ¿qué hará ahora que está soltero y presumiblemente más libre? ¿Volverá a buscar ese éxito desmedido que tanto le caracterizó? ¿O esta experiencia le ha hecho reflexionar sobre lo que realmente quiere? A ver, yo les pregunto a ustedes, ¿creéis que la infelicidad de Demet fue el único detonante para Can, o hay algo más que no sabemos?